cuando nosotros hablamos sobre ese sueño de muerte, significa que estamos viendo es por medio de la personalidad del cuerpo. Eh, sí, estamos viendo por medio de la inteligencia biológica, que es adaptativa a un sistema. Y como es adaptativa a un sistema, crea la necesidad de adaptarse. Por lo tanto, usted crea necesidad. Y como su pensamiento crea la realidad, usted crea una realidad de necesitado. Para crear esa condición de necesitado, usted se tiene que ver escaso. Por lo tanto, el mundo lo trae escasez. Separación de las cosas. Por eso, debemos entender que no podemos utilizar el cuerpo como un fin. Él es un medio. ¿Un medio para qué? Es lo que vamos a tratar de aprender hoy. No olvidemos, como lo define el pecado en lo que acabamos de explicar, que también la expiación tiene un propósito. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien devolvérselo a tu conciencia. Si nosotros entendemos esta introducción en la primera parte del primer párrafo, vamos a comprender hacia dónde vamos. Hoy la clase es elaborada. Es como cuando vamos a una clase de matemáticas y vamos a explicar tema nuevo para profundizarse los próximos 6 meses. Ok. Si entendemos esto, podemos partir la historia del curso que ustedes llevan en 2. Su existencia en 3 y la realidad en 1. Créalo, si lo logran entender al final. Vamos diciendo entonces que el propósito de la expiación es devolvernos todo. ¿Qué es expiar? Es una condición fundamental para poder saber que nos tienen que devolver todo lo que nosotros hemos mismo creado como escasez. Por eso, cuando espiamos, que todos podríamos entender espiar como el deshacer el error con el cual yo estoy creando la necesidad, es fundamental porque nos va a restablecer de que hay un espíritu que nos lo entrega todo dentro de nosotros mismos. Por eso el cuerpo no puede ser un fin. El cuerpo tiene que establecerse, el cuerpo no se puede establecer como un fin porque está establecido como un medio en el cual está a contemplar el espíritu de verdad en la creación de lo que el cuerpo está formando como ilusión. De allí la necesidad de elegir que vivimos en una mente. Y se hace fundamental en la continuación del curso establecer que nosotros vivimos en una mente. Porque si aún sabemos o creemos o pretendemos demostrar que vivimos en un cuerpo, estaríamos desconociendo que la realidad está fuera del cuerpo y que la mente y el Espíritu de Dios son eternos, y a esa eternidad es una dimensión donde viajaremos cuando termine este sueño. Al desconocer esa existencia, generaríamos la razón por la cual nosotros aún no elegimos de que vivimos una mente. Pero hoy se hace necesario, porque nos están diciendo que el cuerpo es lo que nos lleva al pecado. Concluimos esta primera parte del primer párrafo diciendo por qué el cuerpo nos lleva al pecado. El cuerpo nos lleva al pecado por una razón, porque si nosotros vemos todo en la realidad del cuerpo, el cuerpo genera en la extensión del tiempo siempre una necesidad. Y usted va a crear siempre una necesidad si solo contempla el cuerpo, porque va a estar poniendo un pensamiento de necesidad, creando necesidades. Si usted se hace invulnerable ante esa necesidad del cuerpo, su mente y su espíritu se conectan a una dimensión fuera de él. El curso lo plantea de que más allá del cuerpo, que era el capítulo anterior que vimos hace 8 días, ¿qué hay más allá del cuerpo? Y recordamos que más allá del cuerpo, en el instante santo, que es el instante en que usted y el pensamiento de Dios se incluyen en una sola visión, se halla un estado mental, una energía, una luz, que hace que el cuerpo contemple una realidad energética. Allá eso es lo que hay más allá del cuerpo. Y estamos estableciendo para nosotros entonces la necesidad de establecer que vivimos en una mente, porque si vemos que vivimos en el cuerpo, vamos a crear siempre el pecado. El pecado como ese estado de insolvencia, incapacidad, deterioro o escasez en que nosotros mismos contemplarnos
al determinar que el cuerpo requiere una necesidad y nosotros le damos realidad a esa necesidad. En ese sentido, dice y continúa el párrafo diciendo: de acuerdo con tu interpretación, esto hace que el cuerpo un fin y un medio, lo cual siempre quiere decir que todavía te trae el pecado. Nos dice: nadie que aún acepte el pecado como su objetivo puede aceptar la expiación. Por lo tanto, todavía no has aceptado tu única responsabilidad. Aquellos que prefieren el dolor y la destrucción no le dan la bienvenida a la expiación. Si nosotros utilizamos el cuerpo como un fin y no como un medio, es la razón por la cual nos atrae el pecado, y al atraernos el pecado es porque no vamos a aceptar el objetivo de la expiación. Y la expiación es nuestra única responsabilidad. Pregunta. Cada vez que caemos a ese sueño es porque no encontramos la manera de haber expiado, ¿no? Claro. Entonces, eso conlleva de que la... Bueno, ya no ¿Conlleva qué? O sea, la pregunta era que si es al no expiar en ese momento, que era hacerlo, las demás expiaciones ya han cumplido algún... Lo vamos a ver ahorita. Se la respondo en 3 párrafos más, 4 párrafos más cuando veamos el tiempo. Entonces, si usted no ha aceptado si usted no ha aceptado el objetivo de la expiación, es porque usted aún acepta el pecado, y para aceptar el pecado es porque usted ve todo a través del cuerpo. No está contemplando todo a través del espíritu. ¿Qué es lo que ocurre, jóvenes? Que la realidad es mental, y esa realidad crea en sí mismo una manifestación espiritual donde el acto de la mente y el espíritu se materializa. El hombre es materia, cuerpo y espíritu. Si nosotros no contemplamos que hay un espíritu en nosotros, vamos a contemplar solo cuerpo y mente. Y el cuerpo no contemplado a nivel espiritual se deteriora, se enferma. Por lo tanto, hay que expiar. ¿Qué es lo que hay que expiar? Los pensamientos que dan vida a la materialización, al objeto o al mundo. Entre ellos llámese el cuerpo. ¿Qué ocurre acá? Que entonces la gente me va a decir, como siempre me dicen en las conferencias y me dicen en las charlas: usted me está diciendo que tendría yo que ser ajeno a una visión material. El curso nos plantea así, porque los principios del mundo son ajenos a los principios del espíritu. En este mundo, usted toma su pensamiento para darle vida a un objeto que no tiene vida. Y la realidad es que la vida es el pensamiento de Dios y está dentro de usted y le da vida a usted, no a los objetos que usted contemple con su pensamiento, porque la realidad del ser mental crea lo que hay en su pensamiento. Y nosotros tenemos que entender que esto es un juego mental y establecer las realidades de la mente.